Vamos a mirar qué ocurre con una construcción como la siguiente, ¿sí? Vamos a tomar tres lados, ¿sí? Voy a dibujar el primero de ellos y los otros dos. Este es otro y este es el tercero. Muy bien. Y vamos a proceder como veníamos procediendo antes, es decir, vamos a repasar de paso los pasos, ¿sí? Primero entonces trazamos una recta cualquiera en donde vamos a realizar la construcción. Tomamos el compás, ¿sí? Con el compás vamos a tomar las medidas de los tres lados, ¿sí? Vamos a marcar un punto antes, vamos a marcar un punto por acá, ¿sí? Que es el punto donde vamos a iniciar. Bien, ahí vamos a iniciar. Bien, entonces tomamos la medida del primero de los lados, ¿sí? Que vamos a tomar como base. Vamos a tomar el lado más grande como base. Es lo mismo igual, se puede tomar cualquiera de los lados, pero quizás es más cómodo, digamos, para la construcción tomar el lado que a ojo por lo menos parece ser el más grande. Entonces tomamos la abertura del compás, ¿sí? Y con esa misma abertura, sin que el compás se nos cierre, nos paramos en el punto que nosotros habíamos marcado, ¿sí? Y ahora vamos a marcar, ¿sí? ¿Dónde está el otro punto? Ahí tendríamos entonces delimitado el primer lado. Perfecto. Vamos a tomar ahora la medida del segundo de los lados. Y una vez que achicamos el compás, ¿sí? Que tomamos la medida de ese lado, volvemos a uno de los dos extremos, o a este, a cualquiera de los dos, ¿sí? A uno de los dos extremos, y trazamos un arco de circunferencia en este lugar, ¿sí? Entonces acá vamos a dibujar un arco de circunferencia, ¿sí? Parándonos en ese punto con la medida del segundo de los lados. Vamos a tomar por último la medida del último de los lados. Bien, a ver un poquitito mejor, ahí va. Perfecto. Y nos vamos a parar ahora al otro segmento, ¿sí? Perdón, al otro vértice, al otro punto que habíamos marcado, ¿sí? Me moví un poquitito, vamos a pararnos, ahí va, al otro punto que habíamos marcado. Y vamos a hacer el dibujo del arco de circunferencia. ¿Qué pasó? Vemos que no hay intersección, ¿sí? ¿Tendremos que hacer el arco más grande? Bueno, a ver, intentemos. Hacemos el arco más grande, no hay intersección. A ver, volvamos a tomar la medida del segundo lado, hagamos el arco más grande, a ver qué pasa. Entonces nos adecuamos a la medida del segundo lado, ¿sí? Nos movemos acá, vamos a hacer la circunferencia. No pasa nada, no se cortan, ¿sí? Estas dos circunferencias. ¿Cuál es la razón por la cual no se forma ningún triángulo en este caso? Bueno, esta es una situación que amerita que nosotros pensemos geométricamente cómo deberíamos hacer para que estas dos circunferencias se corten, ¿sí? Estas dos circunferencias tienen que cortarse, si no es imposible que se forme un triángulo. Bien, vamos a ir al GeoGebra para ver esto, que el GeoGebra nos permite mover estas circunferencias, ¿sí? Sin que sean fijas, a ver qué podemos decir o qué podríamos decir, aunque algo ya podemos anticipar, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que hacer que estos compases, ¿sí? Que las medidas que tenemos acá de los radios, ¿sí? Sean un poco más grandes, ¿no? ¿Qué tan grandes? ¿Sí? Por ejemplo, si yo dejara fijo el círculo más chiquito, ¿qué tan grande tiene que ser este círculo? Y fíjense que tiene que por lo menos llegar ahí, ¿no? Pasarse un poquitito de donde quedan tangentes las circunferencias, ¿sí? Esto es lo que nos va a hacer pensar en una condición para que la construcción pueda realizarse. Bueno, vamos a mirarlo en el GeoGebra a ver qué pasa. Bueno, vamos a analizar qué pasó, ¿sí? Con este ejemplo. Vamos a tomar dos segmentos. Bien,
3 segmentos, perdón, si no tendríamos triángulo, ¿sí? Ahí está. Muy bien, vamos a borrarle los nombres, esto para que no se llene el dibujo de cosas, ¿sí? Entonces le quito acá las etiquetas a los puntos también. Muy bien. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Que primero trazamos una recta. Trazamos entonces una recta cualquiera. Le voy a borrar los nombres a esos puntos. Voy a borrar los puntos también, ya que no nos sirven para lo que nosotros queremos. Tomamos cualquiera como base, ¿sí? Entonces vamos a ubicar un punto cualquiera, un punto arbitrario, y vamos a tomar esto como base, ¿sí? Usando la función compás, ¿sí? Acá tenemos el centro y acá delimitamos el radio. Me paro acá en el punto que yo había elegido y busco la intersección, ¿sí? De ambos elementos, ¿sí? Para marcar con el compás, ¿sí? El punto este. Entonces acá ya tendríamos 2 puntos que son los que me determina este segmento de acá. Bien, vamos a ocultar la circunferencia que nos trazó el compás. Bien, y después lo que tendríamos que hacer es tomar el compás, con la medida del segundo lado, pararme en un punto, tomar de nuevo el compás con la medida del primer lado, ¿sí? Y pararme en el otro punto. Y vemos que nuevamente no hay intersección. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo hacer para que haya intersección. Para eso, fíjense, si yo tomo uno de los segmentos y lo agrando, ahora por lo menos la circunferencia obviamente va a ser más grande. Todavía no llegó a haber triángulo igualmente, ¿no? Fíjense, ahora, recién ahora sí podríamos hablar de que hay un triángulo, porque ahora sí, si buscamos la intersección entre esta circunferencia y esta circunferencia, ahora sí tenemos formado el triángulo que queríamos. Lo voy a dibujar para que se note, ¿sí? El triángulo este que pasa por estos 3 puntos, ¿sí? Ese es el triángulo construido. ¿Qué pasó? Tuve que, estos dos lados que eran chiquitos los tuve que agrandar. ¿Qué tanto los tuve que agrandar? Bueno, los tuve que agrandar lo suficiente como para que exista intersección, ¿sí? Fíjense que yo ahora achico el lado dato, ¿sí? Vuelve a pasarme lo mismo, ¿sí? Ahí es como que casi ya no hay triángulo, ahí ya no hay triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición que debe cumplirse, ¿sí? Para que el triángulo exista? De nuevo, acá si yo achico este, desaparece el triángulo. Y después otra opción que podría pasar es que el que yo elegí como base, que no tiene por qué ser ese la base, ¿sí? Lo achique. De esa manera también, ahí sí se forma triángulo, pero si este lo hago muy grande, no hay triángulo, ¿sí? ¿Cuál es la condición entonces que debe cumplirse? Si yo tomo, por ejemplo, los lados más chicos, ¿sí? Piensen que si yo los pongo esos lados uno a continuación del otro, ¿sí? Si yo los pusiera uno a continuación del otro, ¿sí? Acuérdense que este lado es radio de esta circunferencia y este lado es radio de esta circunferencia, ¿sí? Si yo los pudiera poner uno a continuación del otro, quedarían así, por ejemplo, ¿no? En donde las circunferencias es como que se tocan ahí, ¿sí? Ahí no hay triángulo, ese sería como el valor límite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tengo que agrandarlo un poquitito para que sí haya triángulo. Bueno, esto se puede pensar geométricamente como que la suma de estos dos lados, tendría que ser un poquito más grande que este lado de acá, que el tercer lado de acá, ¿sí? Porque si eso no ocurre, como por ejemplo acá, la suma de este lado con este lado no alcanza a ser lo grande que el lado mayor, ¿sí? No hay triángulo, no se forma triángulo, las circunferencias no se cortan, ¿sí? Esto da idea, acá sí se cortan, ¿sí? Porque obviamente la suma de esto supera al lado restante. Esto es lo que da idea, ¿sí? De la propiedad que tienen la propiedad métrica que tienen los lados del triángulo, que es justamente la llamada desigualdad triangular. Lo que me dice la desigualdad triangular es que la suma de dos lados cualesquiera, ¿sí? De un triángulo tiene que ser siempre mayor que el lado restante, ¿sí? Si no, es imposible que exista el triángulo.
Por lo tanto, esta condición debe cumplirse dados tres segmentos cualesquiera, ¿sí? Si yo tengo segmentos, por ejemplo, dos segmentos, como en este caso, ¿sí? Como en el caso que estoy mostrando ahora, dos segmentos cuya suma, si yo los pongo uno a continuación del otro, ¿sí? No llegan, si yo pusiera uno a continuación del otro, ¿no? No llegan a completar el otro segmento, entonces el triángulo no va a poder existir, ¿sí? O sea que la suma de de dos lados cualesquiera tiene que ser mayor que el otro lado. Si yo tomara, por ejemplo, estos dos lados, obviamente que sí se va a cumplir, pero se tiene que cumplir para dos lados cualesquiera, es decir, que tendría que hacerlo esto con los dos pares de lado que se me ocurran. Con estos dos, por ejemplo, la suma de estos dos, obviamente que da más grande porque dejé el lado más chico afuera, ¿sí? Pero si yo tomo, por ejemplo, los dos más chicos, ¿sí? No llegan a completar el tercer lado. Y es por eso que no existe el triángulo. Ahora, si yo este lado lo agrando, como dijimos anteriormente, ahí sí, si yo sumo estos dos lados, ¿sí? Si yo sumo estos dos lados, la longitud, fíjense, la podemos comparar aunque sea a ojo, la longitud de la suma de esos dos lados es mayor que el tercer lado, ¿sí? Y esto es lo que se llama la desigualdad triangular. Por lo tanto, siempre que nosotros querramos construir un triángulo, debemos verificar previamente la desigualdad triangular. Es decir, que la suma de dos lados cualesquiera de ese triángulo tiene que ser mayor que el lado restante. Muy bien. Bueno, aclarado esto, nos vemos en la próxima clase donde vamos a pasar a construcciones de triángulos de otro tipo.